Sin duda, uno de los imperios más importantes de la Europa medieval fue el Imperio Carolingio, un poderoso estado que se desarrolló en el centro de Europa entre los siglos 8 y 9 después de Cristo. Este imperio es recordado por su brillante emperador Carlomagno, para muchos el padre de la Europa medieval. También es recordado porque dentro de sus fronteras se mezclaron tres tradiciones fundamentales para el desarrollo histórico de Europa occidental: la tradición cristiana, la tradición romana y la tradición germánica. Los cimientos del Imperio Carolingio fueron construidos por el padre de Carlomagno, el cual era conocido como Pipino el Breve. Pipino, en el año 751, se convirtió en el rey de los francos. Recordemos que el reino franco era un reino de origen germánico que se había establecido en Europa occidental luego de la caída del Imperio romano y que se extendía por los actuales territorios de países como Francia, Bélgica, Suiza y una parte de Alemania. Pipino, para dominar este reino, hizo un lado a la debilitada dinastía merovingia, quienes hasta ese momento habían gobernado el territorio franco. Luego se ganó el apoyo de la Iglesia Católica Romana y gracias a eso fue coronado como el rey de todos los francos. Y de esta manera la dinastía carolingia se hizo con el control del reino. Unos años después, el rey Pipino murió, así que el trono quedó en las manos de su hijo Carlomagno. Carlomagno era un hombre con una fuerte determinación, tenía grandes habilidades como guerrero, pero también fue un sabio defensor del aprendizaje. Su gran objetivo era convertir al reino franco en un majestuoso imperio. Para conseguir su objetivo, el nuevo rey emprendió muchas campañas militares en distintas partes de Europa. Primero, Carlomagno dirigió a su ejército al norte de Italia. Allí derrotó a los lombardos y tomó el control de su reino. Carlomagno hizo que su hijo se convirtiera en el rey de este nuevo territorio, pero en el fondo él sería su verdadero gobernante. Tiempo después, las fuerzas de Carlomagno avanzaron hacia el norte de España. No obstante, allí sus ejércitos se encontraron con la firme resistencia de los vascos. Ellos le propinaron una contundente derrota a los ejércitos francos, así que estos no tuvieron más opción que retroceder. Sin embargo, dicha derrota no detuvo las ambiciones de Carlomagno. Pronto, el rey franco movilizó sus fuerzas hacia el este, iniciando una nueva campaña militar. Esta vez, los francos sometieron a los sajones y a los bávaros, y se apoderaron de sus tierras. Seguidamente se enfrentaron a otros pueblos como los eslavos del sur y los ávaros, propinándoles severas derrotas. Gracias a todo esto, Carlomagno logró expandir el tamaño de su reino. Ahora, los dominios carolingios se extendían por la mayor parte del occidente y del centro de Europa. Luego de conquistar nuevos territorios, el rey buscó la manera de fortalecer su posición, para así gobernar de forma efectiva su vasto imperio. Pero, para lograrlo, tenía que lidiar con los condes, un grupo de nobles que habían acumulado mucho poder durante la época en la que los francos eran gobernados por la dinastía merovingia. Carlomagno limitó el poder de estos condes al exigirles que sirvieran fuera de las tierras de sus propias familias, e impedirles que permanecieran en un condado de por vida. Además, hizo que varios funcionarios supervisaran las actividades de los condes. De esta manera se aseguraba de que estos ejecutaran sus decisiones. También Carlomagno se dio cuenta de que la Iglesia Católica podía ser de gran ayuda para fortalecer su gobierno, así que creó nuevos obispados y restauró las estructuras de la Iglesia que estaban deterioradas. Además, se aseguró de que los miembros de esta institución religiosa ejecutaran sus órdenes. Justamente la buena relación que existía entre el rey y la Iglesia permitió que en el año 800 el rey fuera coronado como emperador de los romanos por el Papa León III. Gracias a esto, Carlomagno se convirtió en uno de los hombres más poderosos de su época, pues esta coronación lo colocaba al mismo nivel del emperador bizantino.
Por otro lado, el emperador Carlomagno tenía una gran curiosidad intelectual, por eso fue un gran promotor del aprendizaje y la cultura. En los monasterios del Imperio Carolingio, los monjes copiaban los escritos de los inicios del cristianismo y de los autores clásicos latinos, con la intención de preservar estos importantes documentos. Hoy en día aún sobreviven alrededor de 8.000 manuscritos que fueron elaborados en esta época. De hecho, el 90% de los antiguos trabajos romanos que tenemos actualmente han perdurado por haber sido copiados por los monjes carolingios. En el año 814, el emperador Carlomagno murió. Luego de su muerte, el imperio sufrirá muchísimos problemas, que a la larga provocarán su desintegración. Tras la muerte del emperador, su hijo, Luis el Piadoso, heredó el trono. Aunque Luis era un hombre decente, no fue capaz de construir un gobierno fuerte. Al contrario, durante su gobierno, el imperio se debilitó. Esta época estuvo caracterizada por el fortalecimiento de la aristocracia franca, por los constantes enfrentamientos entre los hijos del emperador Luis y por los ataques de los pueblos musulmanes y vikingos. Por todo esto, una vez que el emperador Luis murió, sus hijos firmaron el Tratado de Verdún, un acuerdo que dividía el imperio carolingio en 3 grandes territorios. Y así llegaba el final de este poderoso imperio. Las tierras del oeste del imperio ahora pasaban a estar gobernadas por Carlos el Calvo, unas tierras que en el futuro se convertirán en el centro del reino de Francia. Por su parte, las tierras centrales del imperio serán gobernadas por el hijo mayor del emperador, llamado Lotario. Mientras que las tierras del este del imperio ahora serán gobernadas por Luis el Germánico, unos dominios que con el paso del tiempo se convertirán en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del Imperio Carolingio. ¿Y tú, cuál consideras que fue el aporte más importante que le dejó este imperio al mundo? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.